Hola, mi nombre es Catalina Varela. Hoy tengo el privilegio de estar con Luz H, como todos ustedes la conocen, quien es nuestra psicóloga de primaria. Luz H es psicóloga de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en técnicas de psicoterapia de la Universidad de Salamanca y hoy viene a hablarnos de un tema sumamente interesante. No sé si se han preguntado, pero nosotros podemos no solo entender nuestras emociones, sino también gestionarlas. Y al entenderlas y gestionarlas, podemos enseñarles a nuestras hijas a hacerlo de una manera efectiva y que les sirva realmente para sus vidas. Luz H, bienvenida. Cuéntanos un poquito sobre esto. Bueno, gracias, mi Cata. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Y bueno, estoy muy contenta de brindar un poco de información para beneficiar a toda la comunidad que nos escucha. Gracias, seguramente será súper valioso. Bueno, hoy estamos reunidos acá contigo para hablar del tema de las emociones. Antes de empezar a ahondar en todas las metodologías, técnicas y demás para manejo y gestión emocional, quisiera preguntarte, ¿qué son las emociones? O sea, arranquemos desde lo más básico. Claro que sí. Generalmente a veces confundimos lo que son las emociones con los sentimientos, ¿no? Entonces, pues veo como muy precisa tu pregunta. Las emociones básicamente son una respuesta adaptativa a un entorno cambiante, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo voy caminando y veo que, no sé, que hubo un accidente de una moto, entonces pues inmediatamente se activa mi sistema límbico a nivel de cerebro y me genera una respuesta emocional. De igual manera, si yo soy una persona sensible y disfruto de la naturaleza y voy caminando y veo un atardecer hermoso, entonces también se activa mi sistema límbico y me genera una respuesta de bienestar. Entonces, en primer lugar, son respuestas adaptativas. En segundo lugar, nos dan información. Las emociones nos dan información. Entonces, por ejemplo, yo escucho, no sé, K-pop, un cantante, y me agrada. Entonces, eso me da información de lo que son mis gustos, de lo que son mis desagrados, y también voy conformando mi identidad de acuerdo a lo que me agrada, a lo que no me agrada, y eso va quedando también registrado en mi cerebro. Entonces, pues ya me dice lo que es importante para mí. Las emociones me dicen lo que es importante. Chévere. Y precisamente, digamos, como tenemos cosas positivas, otras que, o no las llamemos negativas, pero de pronto que no son de... que agrado y desagrado. Exactamente. ¿Por qué vale la pena entonces aprender a gestionarlas? O sea, digamos, el trasfondo de una emoción realmente es un aprendizaje muy bonito. O sea, ¿qué hay detrás de eso y cómo lo podemos aprender a gestionar? Claro que sí. Pues es importante gestionarlas porque pasamos de un modo automático de un modo pasivo a un modo activo. Nosotros somos seres emocionales, somos nuestras emociones básicamente, ¿no? Y nuestras emociones son pues como a nivel intrapersonal y a nivel interpersonal. Entonces, a nivel intrapersonal es cómo me siento conmigo mismo, ¿no? En nuestros niños y nuestros adolescentes y en los adultos, cómo es esta autoestima, qué pienso de mí, qué pienso de los demás, qué pienso del futuro, qué pienso de mi país. Entonces, eso es muy emocional. Entonces, ahí casi que está la autoestima. Entonces, a nivel intrapersonal es muy valioso aprender a manejar esas emociones para pasar del rechazo, del juzgarme a mí misma, de compararme con los demás, a generar un estado emocional que favorezca, por ejemplo, la seguridad en mí misma, el valorarme, el darme ánimo, el motivarme. Ahí es donde está, por ejemplo, también la resiliencia. Y a nivel interpersonal es muy valioso gestionar las emociones porque pues eso hace que yo me la lleve bien con los demás. Cuando soy una persona furiosa, hosca, a la que no se le puede hablar, pues eso genera rechazo por parte de los demás. O cuando soy una persona amable con mis palabras, cálida, que no juzgo al otro, sino que lo contengo, eso genera otro tipo de relaciones. Entonces, y todo va como, por ejemplo, a pasar, poniéndolo en el caso de las niñas, me permite pasar, por ejemplo, de un nivel de compañera, ser compañera, a ser amiga, ¿no? Y de ser amiga a ser una amiga para toda la vida, ¿no? Entonces, así tenemos, por ejemplo, a las pachitas cuando ya son egresadas, vienen y nos visitan y vienen con su grupo de amigas, ¿no? Todo eso es gestión emocional. Por otro lado, es que eso tiene muchas aristas, ¿no? El tema emocional. Entonces, digamos, por otro lado están como las creencias familiares alrededor de las emociones, como en esta casa no se puede
llorar, ¿no? O no, si tú te muestras débil, eso está súper mal visto. Entonces empiezas a reprimir y a guardar muchas emociones, o no muestro mi tristeza para no poner tristes a los demás, o no quiero que mis papás se preocupen. Entonces empiezo a guardarme una cantidad de emociones y eso nos puede enfermar, ¿no? Entonces, no sé, o nosotros los adultos, cuando entonces estamos como todo el tiempo bajo una presión, un ritmo de trabajo acelerado, y no equilibramos eso con una actividad deportiva, con dormir bien, o con hablarle a otra persona acerca de cómo nos sentimos, nos empezamos a estresar, y pues después el estrés es la madre de muchas situaciones pues que no son favorables, ¿no? Entonces todo eso parte de gestionar las emociones. Mira, yo me he dado cuenta que nosotros, o bueno, en general, todos hablamos de estoy triste, feliz, bravo, ¿sí? Estamos súper, digamos, cortos de vocabulario emocional. Pachas tiene un programa espectacular que es el Ruler de la Universidad de Yale, y entiendo que parte de eso es, digamos, ampliar ese repertorio, digamos, que emocional, y tiene obviamente un montón de cosas adicionales. Me encantaría que nos contaras un poquito, digamos, todo ese trabajo que estamos haciendo desde el colegio para poder lograr esa gestión emocional de la que hablas. Claro que sí. Ruler es un programa creado por el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad de Yale, y el colegio favoreció que el departamento de psicología estuviera, pues fuimos estudiantes de ese curso que ellos dan, y todo lo que aprendimos ahora lo estamos trayendo aquí a la comunidad. A lo largo de este año hemos tenido espacios con todos los profesores, con los directores de grupo, y a su vez ellos están aterrizando todas estas nuevas prácticas en los salones de clase. ¿De qué se trata Ruler? Ruler se trata, uno, de reconocer que tengo mis emociones, ¿no? Porque incluso a veces lo negamos, vamos en automático, vamos en afán, entonces como es un momento, también soy un ser emocional. O es, ¿no?, el otro y no yo. O es el otro y no yo, lo proyecto afuera, ¿no? Lo que no veo en mí mismo lo proyecto afuera, ¿no? Entonces es como uno reconocer las emociones, y en esa fase de reconocer, es una invitación a ver cómo cambia, cómo los vive mi cuerpo, ¿no? Entonces yo empiezo a sentir como, me estoy empezando a poner furiosa. ¿Por qué? Porque siento calor en mis mejillas, me estoy empezando a poner rojo, me está empezando a poner rojo el cuello, estoy empezando a tensionar mis manos, ¿no? Entonces son señales corporales que me está mostrando mi cuerpo, y en ese momento es donde yo puedo gestionar la rabia, ¿no? Entonces la idea es empezar a identificar como en mí, a nivel del cuerpo, qué es lo que me está pasando. A mí me encanta porque las niñas, pues no sé, en la sección de primaria tienen unas metáforas hermosas, ¿no? Me dicen, Luzache, quiero hablar contigo porque tengo el corazón arrugado, ¿no? Siento apretamiento en el corazón, me dicen, ¿no? Entonces, las niñas son divinas como en poder describir a nivel físico que algo les está pasando. En los adultos ya es cuando tenemos migrañas, cuando empezamos a tener el colon irritable, ¿no? Ya son otro tipo de manifestaciones que el cuerpo nos empieza a mostrar de que algo no va bien. Con las emociones ocurre como cuando nosotros vamos en el carro y se nos prende el testigo, ¿no? La lucecita roja de que algo no va bien, ¿no? Algo está mal en el carro. Entonces, si yo sigo manejando y no le pongo cuidado pues a ese bombillito rojo que se me prende, pues el carro se me funde, me varo, algo me pasa. De igual manera pasa con las emociones. Si yo estoy en un día normal y empiezo a sentir cosas en mi cuerpo y no le pongo atención a eso, empiezo a acumular y en algún momento me enfermo, me pongo a llorar, reacciono con la persona que no era la del problema, por ejemplo. Entonces, esa es la importancia, uno, de reconocer. Ahí vamos en la R de Ruler a nivel de reconocer. U de understand es entender por qué me siento así, ¿no? Porque generalmente como que ni sabemos cómo nos sentimos, hay una licuadora emocional, como que se me mezclan muchas emociones. Bueno, eso también es importante pues aclararlo. Yo puedo sentir muchas emociones a la vez, no es que yo esté solamente pues en una sola emoción, sino incluso tener dos emociones opuestas hacia la misma situación, ¿no? Okay. Los seres humanos pues somos muy complejos, pero todo eso es supervivencia emocional. O sea, puedo tener emoción por algo, es decir, estoy... digamos, tengo una gran, digamos que, no sé, como
angustia de algo que va a pasar, digamos como, pero estoy contenta de que voy a vivir una experiencia nueva, pero a la vez siento miedo de lo que voy a vivir. ¿Eso es más o menos? Eso es más o menos, tal cual. Entonces, y generalmente no somos como muy conscientes de eso, ¿no? Entonces esto va como en entender qué es lo que me está pasando. Entonces me estoy sintiendo de esta manera, me está pasando esto en el cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Esto debe haber sido por tal cosa, ¿no? Entonces, y esto es autoconocimiento emocional. L de labeling es poderle poner un nombre a lo que tú decías al comienzo, ampliar nuestro vocabulario emocional. Y eso es lo que queremos hacer con nuestras niñas desde preescolar hasta 12, porque es muy terapéutico poderle poner palabras a cómo nos sentimos. Por ejemplo, en la bulimia, no sé, voy a poner como este ejemplo, ahí lo que la persona siente es como un revuelto emocional y no sabe ni siquiera qué es lo que está sintiendo. Entonces, por ejemplo, no sé si los papás pelean a menudo, si hay una situación de mucho conflicto en el hogar y a los niños no se les permite de alguna manera sentir o expresar las emociones, empiezan a sentir muchas cosas y no saben ni qué es lo que están sintiendo. Entonces, ahí es terapéutico y es un avance y es sano cuando ya empiezo a identificar el miedo, la frustración, la rabia, la tristeza, sí, o sea, la impotencia, todo este tipo de emociones, cuando ya les empiezo a poner un nombre y las pongo afuera, es cuando yo ya puedo manejar mi mundo interior. ¿Y cómo, o sea, cómo puedo sacar, digamos, ese listado? Porque con lo que te digo, todos somos súper básicos, tenemos 4 o 5 emociones claras y esa otra cantidad de palabras, ¿de dónde salen? ¿Cómo llego a ellas? Claro que sí. Resulta que Ruler nos da una herramienta súper linda que se llama el medidor emocional. En este momento ya todos los salones de nuestras niñas tienen el medidor emocional. ¿En qué consiste el medidor? Y está al final de todas las agendas, y aquí hago unos avisos parroquiales para que todos miren las agendas al final y ahí van a encontrar ustedes esta herramienta. Van a encontrar una imagen hecha con el eje X y el eje Y. Entonces se cruzan y se forman 4 cuadrantes. Sobre el eje X, en la parte como positiva, en los números positivos, encontramos las emociones que son agradables. Y en el eje X, en los números que ya son negativos, encontramos emociones desagradables. Hablando del eje Y, en los números positivos, o sea, hacia arriba, encontramos emociones de alta activación, de mucha energía. Y en el eje Y, hacia abajo, en los números negativos, encontramos emociones de baja energía. Eso nos da 4 cuadrantes. Entonces pongamos en el cuadrante de los números negativos del X y del Y encontramos un color azul. En ese color azul están las emociones de baja energía y que son desagradables. Encuentro el desánimo, la tristeza, la melancolía, y en ese medidor encontramos los nombres de esas emociones, ¿no? Okay. Entonces ahí vamos a tener como esa guía, ¿no? Y de hecho con algunas familias lo hemos podido trabajar, de que en los desayunos de los domingos desayunen en familia y abran la agenda. Y con los ojos cerrados va uno pasando el dedito por el medidor, para cada persona de la familia, y donde se detuvo el dedito, hablan sobre esa emoción, cuándo la han sentido en su vida, qué los hace sentir así, cómo manejaron esa emoción en ese momento para salir adelante, ¿no? Entonces es una gran herramienta. Espectacular, que me parece súper bonito, porque eso nos lleva a reconocer que las emociones no son ni positivas ni negativas, sino que todas son adaptativas. Por ejemplo, si se me murió mi mascota, pues yo no puedo estar contenta, ¿no? Entonces la tristeza es una emoción básica que nos sirve para facilitar las pérdidas, ¿no? Los traslados, las mudanzas, el cambio en la dinámica familiar cuando mamá y papá deciden no seguir juntos. Entonces es muy normal sentir tristeza y es lo sano, ¿no? Es lo sano. Si tengo una pérdida, es válido llorar. Entonces, bueno, y aquí menciono una palabra que es súper importante, que es validar.
validar las emociones. A veces los adultos decimos, no, pero tranquilo, si eso no pasó nada, no, mañana vas a ver que es diferente, ¿no? Entonces, ay, no, pero imagínate a mí, o el adulto cuenta su historia, imagínate que a mí me pasó algo peor, porque entonces no estoy validando las emociones, sino eso, con eso que me cuentas, noto que tu carita se pone triste, eso te da mucha tristeza. Y en el momento en que la niña nos dice, sí, mami, eso me da tristeza, wow, ahí estoy haciendo una validación de las emociones y yo ya después puedo dar mi orientación, mi consejo, pero siempre lo primero es validar las emociones. Entonces, aquí vamos en el cuadrante azul. Luego, en la parte de arriba tenemos emociones que son desagradables, de mucha activación y están en color rojo. Ahí está la ira, los nervios, el sentirme molesta, incómoda. Entonces, el rojo son emociones que son súper valiosas y nos sirven muchísimo cuando nos ponemos bravos o nos incomodamos porque de alguna manera han pasado nuestros límites y el sentirme molesta o incómoda hace que yo pueda ser asertiva y que yo pueda decirle no sé, a mi compañerita de pupitre, oye, me sacaste el marcador sin mi permiso, porfa, la próxima vez me lo pides, ¿no? Entonces, el rojo no son emociones negativas, no, es lo que yo hago con la emoción, porque si yo estoy en rojo con furia y golpeo o jalo el pelo o algo, eso sí ya, la acción, eso sí es negativo, pero el sentir rabia es algo que es muy normal, que es muy valioso y nos sirve pues para la supervivencia. En la parte inferior del eje Y encontramos el color verde. Esas emociones a mí me encantan. Yo vivo mucho en verde, ¿no? Y la idea es como que cada uno de nosotros puede hacer acciones o actos para transitar de una emoción a la otra. Entonces yo no solamente pues tengo que mantenerme en una emoción, sino como por medio de actos conscientes generarme cierto bienestar. En verde están las emociones que son de baja energía y que son agradables. Ahí está la relajación, la calma, el sentirme sereno, bendecido, agradecido. Entonces esta emocionalidad se puede favorecer mediante el contacto con la naturaleza, la oración, el agradecimiento, ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío, ¿no? Escuchar música que me guste. Bueno, cada persona tiene como sus actividades que le propician este tipo de emociones que son en verde, que son las de bienestar. Y en el cuadrante superior tenemos las emociones que son amarillas, que aquí ya está la alegría, el entusiasmo, el optimismo, el sentirme ya estática, como con una emoción positiva y con mucha energía, ¿no? Entonces también aquí a lo largo de nuestro trabajo, y lo he hablado con varios profesores, la mayoría estamos pues, no sé, en amarillo, porque ese contacto con las niñas, entrar a un salón inmediatamente, o sea, y tú como adulto irradias, ¿no? Uh-huh. No significa que no podamos ser humanos, ¿sí? O sea, pues los profesores transitamos y todos los seres humanos y los papás también, todos transitamos por el verde, por el azul, por el rojo, sí, o sea, pero sentimos las personas que estamos como dedicadas a esta labor, que en serio estar con las niñas nos recarga, ¿no? Entonces, y eso nos hace generar como ese tipo de emociones que son muy, muy positivas. Uh-huh. Entonces, bueno, es todo esto ante tu pregunta de cómo podemos nosotros ampliar nuestro vocabulario y manejar las emociones. Y que nos permite etiquetar, que era ahí en lo que íbamos. Súper, clarísimo. Vale, entonces continuamos con las últimas dos letras. Muy bien. En express, la E de express. Entonces ahí tenemos cómo expreso yo lo que siento, ¿no? Entonces la idea es que yo pueda ser consciente de cómo le estoy yo mostrando mis emociones. Ahí hay que tener mucha orientación y mucha atención tanto a lo verbal y a las acciones y a lo gestual, porque la mayoría de lo que yo comunico lo hago a nivel no gestual, ¿no? Uh-huh. Y en eso las mujeres somos expertas y las niñas también, que cuando hay desagrado hacia una compañerita, entonces le voltea los ojos, mira para otro lado, la ignora, ¿no? Entonces no le estoy diciendo nada, pero le estoy diciendo a la vez una cantidad de cosas, ¿no? Entonces yo tengo que mirar también cómo es el lenguaje gestual
de mis niñas, cómo es el tono en el que hablan. O tenemos niñas que hablan con la vocecita así, como que no me quiero ni que me vean, no mostrarme. No, a esa hija que yo tengo así, yo tengo que hacerle ejercicios en mi casa de proyección de la voz, de caminar por la sala, camina de aquí para allá de una manera, eleva tu cabeza, la frente en alto, firme, con seguridad, ¿no? Yo puedo ejercitar como papá todas estas habilidades en mis hijas, porque a veces los adultos nos quedamos pero muéstrate segura, pero habla más duro, ¿no? Le damos como el consejo, pero no el cómo. Pero no el cómo. Y a nivel de cerebro, yo tengo que ejercitarlo para crear nuevos caminos neuronales, ¿no? Entonces, tengo que ejercitarlo 10 minuticos diarios. Vamos a leer este cuento en voz alta y lo vas a leer en esta esquina de la sala, me voy a hacer al otro lado y que yo te escuche bien allá, ¿no? Entonces, de eso se trata. Si vamos a un restaurante, tú pide lo que todos vamos a pedir, pídelo tú, ¿no? Y ahí entonces yo ya refuerzo la confianza en mi hija. Entonces, esto de expresar yo tengo que caer en cuenta desde la empatía, ¿sí? Cómo se está sintiendo el otro, cómo me estoy expresando. Es válido sentir la tristeza, la rabia, el miedo, todo, incluso la alegría. A veces yo tengo que moderarme en la expresión de la alegría, ¿no? Si yo, no sé, pasé un recreo delicioso, gané en escondidas, no sé, lo que sea, y entro a mi salón, yo ya tengo que modular esa alegría que estoy sintiendo para ponerme en modo matemáticas, por ejemplo. Entonces nosotros todo el tiempo estamos como regulando cómo estamos nosotros expresando nuestras emociones. O hay personas que son como en blanco, que son muy difíciles de leer, entonces hay que trabajar mucho con el espejo de sonríe, ¿sí? O sea, de como de poder, para poder transmitir. Uh-huh. Y al final tenemos la R de regular, ¿no? Entonces el expresar va muy de la mano de regular, como en serio, tengo que aprender a regular mi tono de la voz, mi mirada, si estoy furiosa, entonces ¿cómo hago para expresarlo? ¿Cómo hago para calmarme? ¿No? Entonces, sentir rabia, con las niñas acá lo hemos hecho, y hay niñas que dicen, no, yo cuando estoy furiosa me voy a una esquina del parque y miro el pasto, ¿no? Y me sirve mirar el pasto. Hay una chiquita que acá le sirve eso cuando está furiosa y luego ya vuelve otra vez como donde estaban las amiguitas cuando ya se ha calmado y ya puede hablar qué fue lo que no le gustó, ¿no? Uh-huh. Entonces esa es la parte de regular. Las niñas son divinas. Hay unas niñas que me han dicho, cuando yo estoy nerviosa me pongo a mirar hacia arriba y miro las formas de las nubes y eso me sirve para calmarme, ¿no? Uh-huh. Entonces cada niña va descubriendo qué le sirve y qué no le sirve. Hay una niña que dice, cuando yo estoy así furiosa, a mí no me gusta que la gente se acerque y me diga cómo estás, qué te pasa, porque eso me da más rabia. Entonces, y ya se lo he dicho a las compañeritas como, porfa, si me ven así, déjenme tranquila, uh-huh. Me voy a un rinconcito del salón mientras me calmo y ya vuelvo y continúo, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es como lo de regular, para que las relaciones con los demás no se afecten por mi expresión emocional, y ahí es donde está la libertad de elegir yo cómo puedo responder ante una situación. Uh-huh. Entonces no es de lo que nos pasa, sino yo de cómo reacciono frente a eso que me pasa, y ojalá a tiempo, ¿no? Eso nos lo dice nuestra rectora, de poderlo hacer a tiempo. Muchas veces nos quedamos como, ay, si yo hubiera dicho esto, pero en ese momento no se me ocurrió, ay, pero es que sí, o tenemos situaciones que vienen como de hace, no, ¿cuándo pasó eso? Hace 2 meses, ¿y por qué no lo habías dicho? Ah, no, porque es que me daba miedo hablar, porque es que no sé qué. Entonces, la idea siempre es poder solucionar a tiempo, y esa es de alguna manera la invitación también que les hacemos a todas las personas de la comunidad, que siempre que sientan que algo importante les pasa a sus hijas o a ustedes en casa, se comuniquen a tiempo, nos envíen un correo, siempre somos de puertas abiertas para poder nosotros actuar. De pronto no va a ser ese día, en ese momento, porque bueno, tenemos agendadas muchas cosas, pero sí en un tiempo prudente y oportuno vamos a poder solucionar, buscar como la solución de las cosas. Uh-huh. Pues nada, Lusache, nos has dejado súper clara la importancia de conocer, de gestionar, de regular todas estas emociones, de validarlas, uh-huh. De hacer un trabajo en equipo, en familia, para poder, digamos, llegar a eso que buscamos todos, y es, digamos, una vida sana, tranquila, feliz. Y yo quisiera que nos dieras
un par de tips, de ideas para las familias para que arranquemos con este proceso. Seguramente mucha gente ya conoce cómo o tiene herramientas, gente que asiste a terapia porque sabe que la importancia de todo ese tipo de cosas, pero hay otras personas que no. Entonces, regálanos un par de tips de cómo podemos arrancar como familia a conocer, digamos, todo este mundo que está atrás y que ya vemos, digamos, lo relevante que es para todos. Bien, ok. Entonces, uno, si están escuchando este podcast, yo los felicito porque significa que ya estamos por buen camino, ¿no? Entonces, ya estamos haciendo conciencia del mundo emocional. Entonces, dos, saber que somos ejemplo, ¿sí? O sea, nosotros como adultos, como mamás, como papás, nuestras hijas no necesitan seres perfectos, sino seres humanos, ¿no? Entonces, hablarles a nuestras hijas de las cosas que hemos logrado en nuestra vida, pero también hablemosles y mostremos esa parte vulnerable de nosotros, cuando hemos fallado, cómo lo hemos solucionado, cómo salimos adelante. Cuando en nuestro colegio, cuando fuimos estudiantes, tuvimos problemas con alguna compañerita, con algún compañerito, qué hicimos y cómo lo resolvimos, ¿no? Yo diría de alguna manera es como volver a esos relatos familiares para que nuestras hijas nos conozcan y no solamente, o sea, el ser ejemplo no significa que tenemos que ser excelentes en todo, sino decir, no, mira, ¿sabes qué, hija? Yo reconozco que, sí, la verdad, tengo a veces un mal genio que no sé ni qué hacer, pero mira que lo que estoy intentando es ir cuando me ocurre en la oficina, estoy yendo al baño y me echo agua fría en la cara y vieras lo que eso me sirve, ¿no? Entonces, como poder volver traer estos relatos familiares con todo lo que nosotros somos pues como seres humanos. Entonces, como ser modelos pues como para eso, validar la emoción de nuestros hijos me parece súper importante, y tener como estos espacios de hablar a los adultos hoy en día, por favor, menos celular. Yo de las niñas, yo recibo muchas veces, mi mamá se la pasa pegada al celular, mi papá se la pasa pegado al celular. Lo que nuestras hijas necesitan es nuestra mirada. Si yo estoy mirando una pantalla, si estoy mirando un computador, no estoy mirando a mi hija. Mi hija necesita mi mirada, mi atención. Pueda que parezca obvio, sí, pero entonces si llego del trabajo a la casa, yo tengo que llegar y buscar a mi hija y hablar 10 minutos con ella, cómo te fue, de todo, compartir un rato, y luego ya, si tengo que trabajar, me voy al computador o lo que sea, yo voy a preparar la comida, pero esos espacios de encuentro, de diálogo, de juego, jueguen con sus hijas. Si estamos en preescolar, en primaria, la manera como yo establezco un vínculo no es hablando, sino jugando, ¿no? Entonces, jueguen con sus hijas, disfrútenlas, y a través de ese vínculo es donde ustedes van a poder estar presentes siempre en la vida de sus hijas. Súper. Muchas gracias. De verdad creo que es un contenido súper valioso para todos. Gracias por tu tiempo y por tu generosidad con lo que sabes. Y gracias por apoyar a nuestras chiquitas acá. Vale, muchas gracias, Cata, y bueno, siempre con mucho cariño. Un abrazo. Bueno, pues gracias a todos por haberse tomado el tiempo de escuchar sobre este tema tan interesante e importante para la vida de todos. Yo tengo 2 hijas y entiendo ahora que gestionar efectivamente las emociones es una herramienta vital para su desarrollo y para nuestra relación. Espero que para ustedes también haya sido productivo este espacio y los esperamos en un siguiente podcast. Gracias por escucharnos.